Bienvenidos a Pelotón Sin Filtro, el canal donde te contamos lo que otros callan en el mundo del ciclismo. Hoy el Tour de Alemania se convirtió en una trampa, una etapa que sobre el papel era la más sencilla de la semana. La jornada llana diseñada para que los velocistas tuvieran su oportunidad antes de que llegara la montaña. Se transformó en algo mucho más complicado de lo que nadie esperaba, cuando la lluvia llegó para quedarse. La lluvia apareció a mitad de etapa y transformó el asfalto alemán en una pista helada, con descensos que se negociaban al límite y curvas donde cualquier error podía acabar en el suelo. En ese caos, Paul Magnier llegó a Offenbach como el gran favorito, el hombre que iba a redimirse de su fracaso de ayer ganando el sprint. Pero hubo alguien que tenía un plan muy diferente, alguien que mientras el pelotón peleaba por sobrevivir a la lluvia, estaba calculando en frío cada segundo que le separaba del liderato. Hoy te voy a contar tres cosas. La primera, cómo Isaac del Toro convirtió una etapa caótica y peligrosa en una operación quirúrgica para acercarse al liderato. La segunda, cómo un corredor de 19 años hizo pedazos a Magnier en el sprint final, cuando el francés creía que la etapa ya era suya. Y la tercera, quédate hasta el final porque es la que de verdad importa. Con 6 segundos de diferencia en la general, lo que viene mañana en el Calmit puede cambiar toda la carrera en cuestión de minutos. Pero antes de arrancar, si te gusta este contenido sobre ciclismo sin filtro, dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Ahora sí, vamos al lío. Cuando la retransmisión arrancó con 85 kilómetros todavía por delante, con la lluvia ya cayendo sobre las carreteras del sur de Alemania, y el pelotón principal rodando compacto, pero a una velocidad que dejaba claro que nadie quería arriesgar más de lo necesario sobre el asfalto mojado, el panorama en carrera ya decía mucho sobre cómo iba a desarrollarse el resto de la jornada. 3 escapados llevaban horas al frente. Ole Tyler, el alemán del equipo Rembe Radnet, que volvía a estar al frente por segundo día consecutivo. Ben Félix Hocum y Álvaro Sagrado, el español de la Caja Rural, formaban el trío de corredores de equipos continentales que habían tomado la iniciativa desde los primeros kilómetros y que habían llegado a superar los 2 minutos de ventaja sobre el pelotón principal en los momentos de mayor dominio de la fuga, lo que durante un buen rato hizo pensar que esta etapa podría decidirse en la escapada. Pero con 85 kilómetros por delante y la velocidad de persecución del pelotón aumentando cada vez que el diferencial volvía a crecer un poco, la historia de la escapada estaba prácticamente escrita. Soudal Quick-Step y UAE Team Emirates habían asumido el control desde el grupo principal, y la diferencia caía de forma constante. La lluvia llegó poco después, cuando el pelotón todavía tenía kilómetros complicados por delante, y la fuga seguía rodando al frente, con margen suficiente para no sentirse amenazada todavía. No fue una lluvia simbólica que mojó el asfalto unos minutos y luego paró. Fue una lluvia persistente y seria, de la que se instala en las carreteras alemanas de agosto, y no tiene ninguna prisa por marcharse, transformando cada curva en una decisión y cada descenso en un riesgo real. El asfalto se volvió traicionero, los descensos se alargaron en el tiempo porque nadie quería arriesgar un resbalón sobre asfalto húmedo, y en el pelotón principal, la tensión subió varios grados, porque en estas condiciones cualquier caída puede cambiar una carrera por etapas antes de que llegue la montaña, y porque los descensos mojados sobre carreteras rurales alemanas no son el tipo de terreno donde ningún equipo quiere apostar a que su hombre llegará sin problemas, sin tenerle cubierto. El equipo de Isaac estuvo atento en todo momento, cubriéndole en las zonas de mayor riesgo, manteniendo al mexicano en posiciones seguras dentro del grupo, y garantizando que ningún incidente de la lluvia llegara a comprometer las opciones de Isaac para lo que viene mañana. Esa cobertura colectiva, ese trabajo invisible de los gregarios que nadie ve en las crónicas, pero que decide si un corredor llega a la etapa reina con el depósito lleno o con el depósito medio vaciado, es parte de lo que tiene el UAE que muchos equipos no tienen. En los momentos de mayor peligro, los equipos de los favoritos se pusieron a trabajar para mantener a sus hombres en posiciones seguras, lejos de los bordes y de las ruedas problemáticas que siempre aparecen cuando el asfalto está mojado y el nerviosismo es alto. Fue en ese contexto, con la lluvia mojando el casco de cada corredor y los neumáticos buscando agarre en las curvas, donde Isaac del Toro tomó la decisión que define lo que es este corredor, cuando la carrera se pone difícil. Mientras otros miraban el asfalto con respeto, Isaac miraba el roadbook buscando el siguiente sprint bonificado. Mientras el pelotón gestionaba la lluvia y el nerviosismo, mientras Soudal Quick-Step seguía mandando hombres al frente del pelotón para controlar la situación,
y garantizar que Magnier llegara al final con las piernas intactas y el tren de lanzamiento del equipo disponible para el momento decisivo, el equipo, UAE y el propio Isaac identificaron el sprint intermedio bonificado de Belheim como la oportunidad que esta etapa les ofrecía para recortar tiempo en la clasificación general antes de que llegara el sábado. Y agárrate, porque aquí está el movimiento que nadie estaba mirando mientras Magnier y Soudal preparaban el sprint final, y que cambió por completo los números de la clasificación general sin que el pelotón apenas se diera cuenta de lo que estaba pasando. A 32 kilómetros de meta, con la lluvia ya perdiendo intensidad, pero el asfalto todavía completamente mojado y el pelotón principal absorbiendo los últimos metros de ventaja de la fuga, la carrera quedó neutralizada por primera vez en toda la jornada. Taylor, Hocum y Sagrado habían peleado durante horas en las carreteras mojadas, habían aguantado el Hooskopf al frente de la carrera, habían llegado a tener casi 2 minutos de ventaja en los momentos de mayor dominio, pero el trabajo conjunto de UAE y Soudal había reducido esa diferencia a cero con exactamente la energía justa que los dos equipos querían gastar antes de Belheim. Ese era el momento. Isaac del Toro y su compañero Nils Politt se posicionaron perfectamente para el sprint de bonificación de Belheim, un punto intermedio donde los 3 primeros en cruzar la línea se llevan 3, 2 y 1 segundo de bonificación respectivamente sobre el tiempo de la clasificación general. 3 segundos que en la situación actual de la carrera, con 6 jornadas de clasificación general dependiendo de márgenes mínimos, no son un detalle menor, sino exactamente el tipo de ventaja que puede hacer la diferencia entre ganar o no ganar una carrera por etapas cuando la montaña decide. Son la diferencia entre llegar al Kalmit de mañana con 6 segundos a recuperar o con 9. Isaac cruzó la línea en primera posición, 3 segundos que se anotaron directamente en la clasificación general. Su compañero Nils Politt llegó segundo en ese sprint y sumó 2 segundos más, lo que significa que el UAE se llevó 5 de los 6 segundos de bonificación disponibles en Belheim. Matías Vasek, el checo del Lidl Trek que lleva toda la semana intentando ser protagonista sin terminar de encontrar el momento, se quedó con el segundo restante, y la clasificación general del Tour de Alemania cambió en ese instante de forma muy concreta. Luis Barré seguía líder, pero la diferencia que le separaba de Isaac se había reducido de 9 segundos a 6. Un movimiento que costó un esfuerzo mínimo en comparación con lo que viene mañana, que no comprometió ni una sola reserva que Isaac necesite para el Kalmit, y que puede ser exactamente la diferencia entre ganar o no ganar esta carrera el domingo en Heilbronn, cuando los tiempos finales se pongan sobre la mesa. ¿Creéis que Isaac del Toro tiene suficiente con 6 segundos para remontar mañana en el Kalmit, o necesita que Barré cometa algún error para poder ganar el Tour de Alemania? Déjamelo en los comentarios. Mientras Isaac recargaba energía en el pelotón después del esfuerzo de Belheim, en el otro extremo de la jornada se estaba preparando el sprint final de Offenbach, un sprint que muchos en el pelotón daban por decidido antes incluso de que arrancara. Y aquí es donde la historia de hoy tiene su segundo gran protagonista, alguien que no estaba en el plan de nadie, y que llegó a la línea de meta antes que todos los que supuestamente iban a llegar antes que él. Alessio Magagnotti tiene 19 años. Corre para el equipo Red Bull Bora Hansgrohe, en la sección de desarrollo del equipo, y antes de hoy no tenía ninguna victoria profesional de nivel en el palmarés que pusiera su nombre en los análisis previos de ninguna etapa de ninguna carrera importante. Los medios especializados lo mencionaban en las quinielas como una posibilidad de segundo o tercer nivel. Uno de esos nombres que aparecen cuando alguien necesita rellenar una lista de candidatos, más allá de los 2 o 3 favoritos claros. Uno de esos nombres que aparecen en las quinielas de los sprints, cuando el favorito principal no llega bien posicionado, pero que en condiciones normales no debería ganar una etapa de carrera profesional con el nivel que tenía el grupo de hoy. Giulio Ciccone, el italiano de Lidl Trek, que lleva toda la semana siendo uno de los corredores más activos de la carrera, el hombre que tiene en el Kalmit de mañana su gran oportunidad para cambiar la clasificación general, tomó el relevo en cabeza a menos de 2 kilómetros de meta y endureció el ritmo de forma que la velocidad aumentó progresivamente hasta que el grupo de velocistas quedó reducido a los que de verdad podían competir por la victoria de etapa. Magnier se pegó a la rueda de su compañero Laurens Rex, confiando en que el corredor del Soudal le abriera el camino hasta la posición desde la que pudiera lanzar el sprint definitivo. Los trenes de lanzamiento de los diferentes equipos se posicionaban para el momento decisivo, con Univet Rose Rockets también intentando posicionar a sus velocistas en las primeras filas del grupo, antes de que Walscheid tomara el control para Lidl Trek. Walscheid, del Lidl Trek,
fue el encargado de abrir el sprint con toda la potencia disponible, después de 197 kilómetros de carrera bajo la lluvia. Y entonces Magagnotti encontró el hueco, el mismo que ninguno de los velocistas más experimentados había visto a tiempo. No fue una victoria de fuerza bruta ni de una velocidad punta que nadie pudiera igualar. Fue una victoria de timing y de lectura de carrera perfectas, del tipo que un corredor de 19 años normalmente no tiene todavía, porque esa capacidad se construye con años de experiencia sobre el asfalto y no con el talento puro que ya tiene Magagnotti. El corredor de 19 años identificó el momento exacto para lanzarse, encontró la trayectoria correcta entre los velocistas más experimentados del pelotón y cruzó la línea por delante de Magnier, que llegó segundo. Yuri Leitao de la Caja Rural completó el podio de etapa, con Walscheid cuarto, Bauhaus quinto y el veterano Degenkolb cerrando las 7 primeras plazas. Y Magnier volvió a llegar segundo en una etapa que supuestamente era suya. Segunda posición en el prólogo, donde llegó a más de un segundo de Isaac. Segunda posición en la etapa 1, donde vio cómo Barré le superaba con un ataque que no supo responder. Y ahora segunda posición en el sprint, donde se lo jugaba todo ante un corredor de 19 años que nadie esperaba que llegara en primera posición. Segunda posición en el sprint de ayer cuando Barré le superó. Y ahora segunda posición en el sprint, donde se lo jugaba todo ante un corredor de 19 años del que nadie hablaba al empezar la jornada. El Tour de Alemania 2026 no está siendo la semana que Magnier necesitaba. El francés del Soudal Quick-Step llegaba a Offenbach con el aval de haber ganado la Clásica de Hamburgo a comienzos de semana, con todo el equipo trabajando para él durante 197 kilómetros y con la motivación de alguien que sabe que las montañas del sábado no son su terreno y que esta era la última oportunidad real de la semana para ganar una etapa. Y aún así, el hombre que ayer hundió su propia carrera con un ataque demasiado temprano y que hoy llegó bien posicionado para el sprint, no pudo con un corredor de 19 años que corría su primera gran oportunidad en una carrera UCI Pro. Eso también dice algo sobre el estado psicológico de Magnier en este Tour de Alemania. El francés llegó a esta carrera como uno de los grandes nombres, ganó la Clásica de Hamburgo hace apenas días, y sin embargo lleva 2 jornadas llegando segundo en los momentos que más importaban. Los errores acumulados y los segundos lugares consecutivos tienen un peso psicológico que no siempre se mide en segundos, pero que sí se nota cuando llega la hora de apretar en los metros finales. Y antes de cerrar este video, vale la pena hablar un momento de Louis Barré, el corredor que lleva el maillot azul de líder desde ayer, y que hoy lo conservó sin haber necesitado hacer nada especial para ello. Barré es un corredor joven, tiene 26 años, y su perfil es el de un clasicómano que puede sobrevivir en la montaña, pero que no es un escalador puro de los que ganan en los finales en alto más duros. El Kalmit de mañana es exactamente el tipo de ascensión que puede complicarle el liderato si Isaac decide atacar con determinación. No es que Barré vaya a hundirse necesariamente, pero la diferencia de perfiles entre los dos es tan clara que cualquier análisis objetivo de la carrera sitúa a Isaac como favorito para el sábado. Y Barré lo sabe. Hay algo que merece ser dicho en voz alta antes de cerrar este video. Algo que el resultado de hoy deja más claro de lo que estaba esta mañana cuando empezó la etapa. La clasificación general de esta carrera llega a la etapa reina del sábado, con Louis Barré al frente con el maillot azul de líder y 6 segundos de diferencia sobre Isaac del Toro. Antes de hoy eran 9, ahora son 6. Y mañana, si Isaac hace en el Kalmit lo que ha demostrado que puede hacer en cada puerto donde ha decidido atacar esta temporada, en el Gran Colombier, en el Plateau de Solaizón de los Alpes franceses, en la subida de Camerino de la Carrera de los Dos Mares, en todas las rampas donde este año ha decidido que era el momento y nadie ha podido responderle, esos 6 segundos pueden convertirse en 0 antes de que la primera ascensión al Kalmit haya terminado. Y mañana todos ellos van a subir 2 veces el Kalmit, un puerto de 5 kilómetros al 7,5% en el bosque del Palatinado, con tramos al 10% en los momentos más duros. 6 segundos en un puerto así no son una ventaja, son casi nada. Son el tipo de diferencia que un corredor como Isaac puede recuperar en los primeros kilómetros de la primera ascensión sin que parezca que está atacando de verdad. Hay un corredor más en esta ecuación que no aparece en los titulares de hoy, pero que mañana puede ser igual de relevante que Barré o Isaac. Giulio Ciccone llega al Kalmit a 18 segundos del líder y 12 de Isaac. En una subida como la de mañana, 12 segundos son recuperables. El italiano lleva toda la semana siendo el corredor más activo de la carrera y llega al día más importante con las piernas más frescas de los 3 porque no ha tenido que gestionar el maillot de líder
ni la presión de ser el objetivo de todos los ataques. Eso también es un factor que ningún análisis puede ignorar completamente. El Calmit de mañana puede ser una carrera a 3 bandas, donde el resultado final no esté decidido hasta los últimos metros de la segunda ascensión. Y eso lo saben todos los que llevan días siguiendo esta carrera. Todos los que han visto cómo Isaac ha construido su posición etapa a etapa, sin necesitar grandes gestos ni demostraciones de fuerza innecesarias. Lo sabe Barré, que hoy conservó el maillot azul, pero vio cómo la diferencia se reducía sin haber podido hacer nada para evitarlo. Lo sabe Ciccone, que tiene que encontrar 12 segundos sobre Isaac para ponerse líder antes de llegar a meta. Y lo sabe Isaac, que hoy demostró una vez más por qué Machín dice que este corredor tiene algo que los datos no capturan del todo. Hoy hizo exactamente lo que tenía que hacer. Llegó a esta etapa con un plan concreto, sobrevivió a la lluvia y al caos sin exponer ninguna reserva que no debía exponer. Ganó los 3 segundos de bonificación que estaban disponibles en el momento que nadie miraba. Y llega al Calmit de mañana sin haber comprometido nada y con las piernas que necesita para atacar la carrera que de verdad importa. Eso, en el ciclismo de alta competición, tiene un nombre. Se llama inteligencia táctica. No la impulsividad de quien ataca cuando le duelen las piernas, sino la frialdad de quien sabe cuándo el momento correcto es el que nadie más está viendo. Y a los 22 años, Isaac del Toro la tiene de sobra. ¿Creéis que Isaac del Toro va a ganar el Tour de Alemania mañana en el Calmit? Yo tengo mi respuesta. Quiero leer la tuya. Déjamela en los comentarios y vamos todos a apoyar al Torito aquí abajo. Y hasta aquí el video de hoy, fanáticos del pedal. La etapa más caótica de esta semana, con lluvia, asfalto mojado y velocistas esperando su turno para reivindicarse, la controló el corredor que menos necesitaba arriesgar y que tenía el plan más claro de todos los que salieron esta mañana de Schwäbisch Hall. Mientras la lluvia complicaba la vida de todo el pelotón y Magnier volvía a llegar segundo en un sprint que creía ganado, Isaac del Toro sumó 3 segundos silenciosos en Belheim y cargó las piernas para lo que viene mañana. Si todavía no le has dado like, hazlo ahora. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para no perderte absolutamente nada de lo que viene. Porque mañana, el Calmit, con su doble ascensión de 5 kilómetros al 7,5% y tramos que superan el 10%, puede ser el momento más importante de toda esta semana alemana. El día en que la carrera deja de medirse en sprints intermedios y bonificaciones y empieza a medirse en vatios puros sobre una pendiente que no perdona a nadie que llegue sin las piernas correctas. Y este canal va a estar ahí para contártelo.